Hola amigos de las motos y motores. Bueno, seguimos con el tema del cigüeñal. Esto se llama ajustador de banco, le dicen en las empresas, ¿no? Cuando ponen un aviso pidiendo personal, es ajustador de banco. Y uno no sabe con qué sorpresa se tiene que encontrar ahí, ¿no? Bueno, le voy a empezar a explicar. Un cigüeñal, si uno lo vamos a guardar, tiene que quedar así, en esta posición. En esta posición es la ideal para guardar un cigüeñal. Así sea por poco tiempo, ¿eh? Porque es muy pesado. Si uno lo deja en un lugar así, se nos va a tender a arquear. No olvidemos que esto es una barra de hierro con todas estas muescas, ¿no? Estas torsiones. Y tiene sus contrapesos que lo equilibran, ¿eh? Tienen cada contrapeso, entonces lo mantienen siempre que esté en línea recta, ¿sí? Bueno, le voy a pasar a explicar ahora, a ver que me cambio los anteojos. Yo estoy asentando un solo cilindro, que es el número 2, este sería el 1, este es el 2. Estoy presentando un solo cilindro para explicarles bien cómo se hace. Lo pongo acá en el medio, ¿sí? No es tanto la torsión. Bueno, aquí ya he esmerilado el muñón. Opa. A ver. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el calibre y medimos el muñón. Este mide 46, 47 y medio. ¿Sí? Yo lo medí así. 47 y medio. Entonces ahora lo voy a medir así. A ver, 47 y medio también. Por la duda, siempre hay que ser desconfiado en esto, no hay que confiarse. 47 y medio, porque trabaja siempre la presión sobre un lado, entonces se tiende a ovalizar. Se nos va a gastar en forma ovalada. Acá tenemos también 47 y medio, ¿sí? Bueno. Yo acá he hecho lo siguiente, con una tela esmeril, o si no, la tela esmeril más fina es gruesa. Entonces uso lija al agua finas, 120, 150. Y lo esmerilamos de esta forma, así. Para si tenemos rayones, ¿no? Si no hay rayones, no es necesario. Bueno, una vez que hicimos la esmerilada, limpiamos bien. El orificio de lubricación hay que limpiarlo con un hisopo, ¿sí? Bien limpito, que no quede nada de viruta ni tampoco arenilla de la lija, ¿sí? Bueno, yo acá encontré un metal usado, ¿no? Pero yo soy de poner nuevo, no usado. Esto va para la clase, que vamos a poner siempre metales nuevos, ¿sí? o cojinetes nuevos. Estos son usados, pero para la clase viene bien. Entonces vamos a explicarles. Esta es la punta, adelante, del cilindro 1, sería hasta acá. La posición del pistón vamos a ver. La flecha indica hacia allá. Entonces este pistón va de esta forma, con la biela. Antes de presentar, miramos la unión de los cojinetes, ¿ven? Los dos tienen que ir para el mismo lado. En este está marcado, ¿ven? Dice 2 y dice 2, ¿sí? O sea, nunca hay que intercambiar, siempre tienen que ir juntos. Si no tienen marca, hay que hacerla. Entonces este va de esta manera, así y así. Ajá. Es un trabajo de paciencia. ¡Ay! Se me cayó la tuerca. Este es un trabajo de paciencia. No es para gente nerviosa ni gente apurada, ¿no? Esto hacerlo con tranquilidad. Apretamos el casquillo de biela. Esto le llamamos acá casquillo de biela.
si se nos queda, yo hubiera deseado, ahí está, se queda un poquito duro, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Abrimos otra vez. Abrimos de nuevo. Entonces les digo, trabajo de paciencia, de tranquilidad, pero yo lo hago con mucho placer, porque después las satisfacciones que da este motor, un motor armado por uno, es algo que no tiene precio. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos azul de Prusia, es una pasta pulidora, ponemos aquí, no es una cosa exagerada, es un poquito. De no tener azul de Prusia y nos encontramos en un lugar aislado, una pasta de pulir de pintura se puede utilizar también, porque tenemos que asentar el metal, no de rosa, porque siempre va a rozar de un lado sí, un lado no, va a rozar de forma despareja. Entonces tenemos que asentarlo siempre en la misma posición, como les dije, ¿eh? Que va a trabajar una vez armado. Lo armamos de nuevo. Así. Ah, está para aflojar. Si tenemos el torquímetro, mucho mejor. Esto calculo yo 3 kilos y medio. Entonces, apretamos. Si no quiero que se me corra, que no se me vaya a caer. Ahí está. Está durito, ¿eh? Entonces, ¿yo acá qué hago? Hago lo siguiente. Se recomiendan martillos de plomo, martillos, o hay algunos que son de teflón y plomo adentro. Entonces le doy un golpecito al tornillo aquí, ¿ven? Y al otro lado también. Y pruebo. ¿Ven? Ya aflojó bastante, ¿eh? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar otro golpecito aquí. Ya aflojó, ¿ven? Acá sigue un poquito duro, pero ya está aflojando. Entonces, ya va aflojando. Esto ya sin el azul de Prusia, cuando ya lo hemos asentado, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos al punto ideal, hacemos lo siguiente. Tomamos el torquímetro y le damos los kilos que lleva, ¿sí? Pongamos que ahí tengo ya los kilos que lleva. Entonces, otra vez. Necesito acá. Este quedó bastante ajustado todavía, necesita más, quedó demasiado apretado. Necesita un poquito más de pulido. Ya está aflojando, ¿eh? Vamos a sacar el tornillo. Ay, creo que se me caiga. Ahí está, como tengo suelto el cigüeñal. Bueno, esto tiene que girar. Tenemos que, si no, seguir dándole más con la pasta de pulir hasta asentar el metal, ¿sí? Y una vez que quedó satisfactorio, tiene que quedar de esta forma, ¿eh? Tiene que ir así. Nada de juego, ¿eh? Nada de juego. Bueno, entonces ahora lo que hacemos, hay que hacer la misma operación en los 4 cilindros, en los 4 muñones de biela, ¿sí? Vamos a hacer la misma operación. Después
Sacamos otra vez. A ver si lo puedo apoyar acá. Ahí está. Quitamos otra vez el casquillo de biela. Y este es el del cilindro 2, o sea, este diríamos que está listo, poniendo que ya giraba libre como lo había mostrado. Una vez que tenemos los 4 cilindros hechos, pasamos después a las bancadas, lo mismo, a darle una esmerilada y metales nuevos. Este también estaba en 0.20. Bueno, y así sucesivamente, con el 2 que va a ir en el 2. No olvidemos nunca la posición, la flecha indica hacia adelante acá. Si no, marcábamos con un punto, como les expliqué en el otro video. ¿Sí? No olvidar limpiar siempre el agujerito de lubricación, Si se puede poner un algodoncito o algo que después podamos retirarlo, mejor. Bueno, el siguiente video va a ir con respecto ya a colocar el cigüeñal en el blog. ¿Sí? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.